¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Que el país del norte haya sacado de la manga un premio de campeones mundiales anticorrupción y se lo haya dado nada más y nada menos que a uno de los enemigos más fuertes que tiene Venezuela, llamado Carlos Paparoni, exdiputado de Primero Justicia, miembro del interinato que tenía un cargo allí, dentro de comillas, como presidente contra el terrorismo y el crimen organizado. Que los gringos lo hayan, ¿cómo se llama esto? Lo hayan bautizado, lo hayan premiado con este tema de la anticorrupción. Es una burla para el pueblo venezolano, porque hasta hace pocas horas atrás, un miembro de Primero Justicias, donde pertenece Paparoni, llamado Julio Borges, que es el canciller del gobierno interino, precisamente puso la renuncia porque dijo él que no aguantaba la podredumbre y la corrupción en ese gobierno. Y que los gringos me vengan a decir a estas alturas que Paparoni es un campeón mundial anticorrupción, contrale. Cuando todos sabemos en Venezuela que Paparoni junto a Vecchio, junto a Borges, junto a Leopoldo, junto a Guaidó y otros se han robado toda la ayuda humanitaria que se le ha dado a Venezuela, que han entregado todos los activos de nuestra república a los gringos y a los europeos, que se han raspado todas las ayudas a los migrantes que se le ha dado, que han robado y han cercado embajadas de Venezuela en el exterior, que han creado ONGs como chorizos por donde filtraron los recursos que recibían y obtenían para los migrantes de distintas fuentes internacionales. Amigos, estamos hablando de un daño a Venezuela en los últimos 5 años de interinato de más de 300.000 millones de dólares, y eso incluye activos, incluye embajadas, incluye la destrucción de nuestra industria petrolera, la destrucción de nuestra industria petroquímica, incluye los robos de nuestros barcos en el exterior cargados de combustible, incluye todo el comercio que hemos dejado de hacer por el bloqueo y por las sanciones. Una cifra dantesca que jamás ningún gobierno logró despilfarrar y obtener en menos de 5 años. Lo obtuvo el gobierno interino, que hoy le están dando el premio anticorrupción. Porque al final, y yo les voy a explicar por qué los gringos hacen y mueven esta ficha, por cuál es el trasfondo de los gringos. Porque, miren, el señor Paparoni es buscado activamente por la justicia venezolana. Ese se fumó hace tiempo de aquí. Ese lanzó guarimbas con Leopoldo. Porque no es solamente el tema del interinato, no, antes del interinato, guarimbas. Instigación para que Venezuela fuera bloqueada internacionalmente. Estuvo hasta los tuétanos en la sedición y en la rebelión que lanzaron el 30 de abril de 2020. Estuvo siendo muy activo para armar un expediente contra el diplomático venezolano Saab, que está allí recluido, prácticamente secuestrado por la justicia del Policía del Norte. Si tenemos un expediente negro, un prontuario de este señor Paparoni, que anda por las calles muy tranquilo en el exterior riéndose de Venezuela después de haber hecho el daño que hizo, ¿por qué los gringos lo aplauden, le dan un premio, lo bautizan y lo protegen? Número 1, porque los gringos, en ese aquelarre que montaron del interinato, están ganando mucho. Todos los activos de Venezuela. Ya les hablé de una cifra de 300.000, pero los gringos se han quedado con todas las cuentas bloqueadas prácticamente. Se han quedado con Citgo, se han quedado con distintas refinerías indirectamente. Entonces, reparten migajas a estos mercenarios y ellos, montando un gobierno ficticio, paralelo, interino, como ustedes lo llamen,
obtienen, sin disparar prácticamente un plomo, sin meterse en guerra, sin meterse en nada, obtienen pingües beneficios. Ahora, esto tiene otras lecturas además de esta que les estoy dando. Y los gringos vienen moviendo fichas desde hace algunas semanas atrás y yo te la vengo diciendo, ficha, ficha, movimiento, movimiento. Todavía Venezuela no ha movido piezas. Los gringos acaban de mover esta pieza al no invitar a Venezuela al acto de ellos, de la democracia por el mundo, donde no figuran, bueno, los países que ustedes saben, Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre otros, con un desafío a la ONU que acaba de decir que el gobierno venezolano es el acreditado por más de 177 países ante la ONU, pero los gringos ahorita en su plataforma de democracia por el mundo no reconocen a Venezuela y a otros países en claro ejemplo, en clara contraposición contra la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un primer movimiento. Un segundo movimiento es que no reconoció las elecciones. Un tercer movimiento es que le importa un bledo el nuevo mapa político dentro de las oposiciones. Los gringos no les importa eso, porque los gringos están apostando a un solo caballo, al caballo del interinato, al caballo de Leopoldo, al caballo de la voluntad popular, al de la ultraderecha fascista extrema de Venezuela, la que tiene la plata, la que tiene a los burgueses, la que tiene a los ricos detrás de ellos. Ese es el caballo que están apostando los gringos. Ellos no les importa que hayan salido Alianza Democrática, que hayan salido nuevos y emergentes partidos regionales. No les importa. Solamente van a hablar y van a dialogar y van a renovar, entiéndase, renovar en los próximos días. Escuchen lo que les estoy diciendo, amigos míos. En los próximos días, los gringos se preparan para renovar al interinato. Eso sí, con otro nombre. Van a mantener probablemente a Juan Guaidó, pero le van a dar fuerza a hombres como este que acaban de premiar, como Carlos Paparoni. Por eso es que ustedes ven la lucha en las últimas semanas de Capriles, de Borges, contra el interinato de Guaidó y Leopoldo. Esa lucha a muerte por tratar de convencer a los gringos de que ellos son menos corruptos que Guaidó, que le dejen a ellos ¿cómo se llama? El fideicomiso, la administración de los activos de Venezuela, donde está la masa. Miren, los gringos tienen masa, sin ellos poner medio, tienen masa para 20, 30, 40 años para fabricar todo lo que ellos quieran y además tienen masa para recrear cualquier oposición golpista a cualquier gobierno que el pueblo ponga allí en Venezuela. Sin ellos mover un dólar de sus arcas, porque tienen los activos que nos quitaron. ¿Cuánto equivalen todos esos activos de cuentas bloqueadas? Vayan sacando cuentas. Son más de 50.000 millones solo así, metiendo a Citgo, sin meter a Monómero, metiendo cuentas bloqueadas. Ahora, ¿con cuánto si tienes 50.000 millones en los bolsillos que son de todos los venezolanos? No vas a tener años y años para financiar partidos como Voluntad Popular, y si desaparece o es inhabilitado Voluntad Popular, otros partidos que ellos promuevan que sean de derecha fascista. Está en el gobierno identificarlos y atajar el pasmo con tiempo, cosa que no hicieron con Primero Justicia y con Voluntad Popular, que son partidos extremos, obedecen a la burguesía que gobierna el mundo y que no van a dejar jamás de los jamases que el pueblo le meta mano a ningún gobierno en América Latina. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y nos vemos pronto.